La llamada se produjo justo después del atardecer, cuando las calles de Madrid brillaban con su color dorado y los cafés bullían con la charla de fin de jornada. Elena de la Cruz había estado catalogando paisajes de finales del siglo XIX en el Prado cuando su teléfono vibró. Un número que no reconocía, pero algo en su pecho se tensó antes de que contestara. «¿Señorita de la Cruz?», preguntó una voz de hombre en un esmerado español. «Llamo desde Ronda. Me temo que tengo noticias difíciles. Su abuela, doña Inés de la Cruz, ha fallecido esta madrugada». Elena parpadeó ante el moné enmarcado que tenía delante, de repente borroso en los bordes. ¿Ella qué? Ella pidió que te avisáramos primero. También hay una carta que dejó a tu nombre. Parte de su testamento. Especificó que debía ser entregada en mano. Hubo una larga pausa mientras Elena intentaba encontrar una respuesta. Yo no la he visto en años. Sí, bueno. Ella fue muy clara en que debías volver a la finca. La línea se quedó en silencio, sin condolencias, sin ablandarse. Gracias, murmuró Elena, aunque no le pareció lo correcto. El silencio que se instaló después en su piso fue asfixiante. No lloró. Hacía más de una década que no lloraba por su abuela, desde su última y amarga conversación, que había terminado con un portazo y el sonido de porcelana rota. Sin embargo, por la mañana ya estaba en un tren con destino al sur. La finca de las Lunas no había cambiado. Los olivares seguían extendiéndose sobre las colinas en suaves ondas, verde salvia. La propia casa, piedra encalada y contraventanas azules descoloridas, se erguía en como un fantasma obstinado en el ascenso. Era demasiado hermosa para ser olvidada y demasiado llena de recuerdos para volver a sentirse como en casa. Luis estaba esperando en el porche cuando ella llegó. «Elena», le dijo con la calidez que ella recordaba de su infancia. Ahora era más ancho. Su rostro estaba sombreado por la barba incipiente y el sol, pero sus ojos seguían siendo los mismos, suaves y claros como el cielo de Ronda. Dejó que la abrazara, sorprendida por su comodidad. «Marta está dentro», añadió, dando un paso atrás. «Probablemente deberías prepararte». Marta, por supuesto. Dentro la casa olía a lavanda y polvo. Las baldosas seguían frescas bajo los pies, y los viejos retratos de familia no habían cambiado. Y allí, a la cabecera de la mesa del comedor, estaba sentada Marta, elegante, equilibrada y vestida ya de luto negro, como si el mundo se hubiera detenido solo para ella. «Elena», dijo Marta, apenas de pie, «qué bien que por fin hayas venido». «Hola, Marta». Elena mantuvo la voz neutra. Luis se aclaró la garganta. «El abogado vendrá mañana. Nos ha pedido que no movamos nada hasta entonces». «Yo no me atrevería», dijo Marta con tono cortante. «Aunque al menos deberíamos abrir la carta. Es para ti, ¿no?». Elena se volvió. En la repisa de la chimenea, donde antes estaba el reloj, había un sobre grueso atado con un cordel verde. Su nombre estaba escrito con la letra distintiva de su abuela. Trazos nítidos y cuidadosos que parecían más caligrafía que escritura a mano. No se movió hacia él. «Creía que habías quemado todas sus cartas», añadió Marta con frialdad. «Esa fue una, hace mucho tiempo», dijo Elena. «Y no era una carta, era una advertencia». Ni Luis ni Marta contestaron. Finalmente, Elena dio un paso adelante y cogió el sobre. Sus dedos hormiguearon cuando aflojó el cordel y deslizó la carta. Solo había 3 líneas. «Mi querida Elena, cuando leas esto, me habré ido. Llévale esta carta a Arturo Montalbán. Él la entenderá. Y si no lo hace, entonces mira a los árboles. Ellos nunca mienten». «Inés». «¿Elena?», preguntó Luis en voz baja, observando su rostro. Dobló la carta y la volvió a meter en el sobre. «No es para mí, es para alguien llamado Arturo Montalbán». Al oír el nombre, Marta se puso rígida. Su copa de vino tintineó débilmente contra la mesa. «¿Arturo?», resonó Luis, sorprendido. «Ese nombre me suena. Ahora tiene un viñedo cerca de Málaga, ¿no?». «Es un comprador», dijo Marta secamente. «Ha estado intentando hacerse con fincas históricas, olivares, viñedos. Una vez incluso hizo una oferta por la nuestra». «Elena», dijo Luis con dulzura. «¿Qué dice la carta?». «Que se lo voy a dar». Marta rió, amarga y seca.
¿Y vas a hacerlo sin más? Elena miró por la ventana. La arboleda ondulaba a la luz mortecina como un mar de secretos. Sí, dijo ella. Creo que sí. La finca de las lunas siempre se había sentido viva. Te observaba. De niña, Elena susurraba a la casa cuando nadie la escuchaba. Recorría con los dedos las baldosas azules agrietadas del patio. Hablaba con los olivos en la niebla matinal y pegaba la oreja a los viejos muros de piedra como si le susurraran algo. Ahora, caminando de nuevo por sus pasillos, la sensación no se había desvanecido. En todo caso, el silencio era más fuerte. Se detuvo frente a la biblioteca. La pesada puerta seguía gimiendo cuando la empujó para abrirla. El polvo se arremolinaba en la luz que entraba por los postigos, cayendo como polvo sobre los libros intactos y las fotografías blanqueadas por el sol. Elena cruzó la habitación hasta el aparador, donde las fotos familiares estaban dispuestas como un santuario. Faltaba el marco de plata de su abuela, probablemente enterrado con ella, pero quedaban las demás. Su madre a los 17 años con una mantilla de encaje, su abuelo orgulloso junto a un semental andaluz y, escondida en un rincón, una que hacía años que no veía. La cogió con cuidado. Una foto en blanco y negro de una mujer joven, Inés, sin lugar a dudas, y a su lado, un hombre alto y sin sonrisa, con ojos intensos y la mano en la cintura. En el reverso, en tinta descolorida, se leía Verano, 1957, Córdoba. ¿Elena? La voz de Luis llegó desde el pasillo. Dejó la foto en su sitio y se giró. Aún siento como si estuviera aquí. Lo sé. Entró y le ofreció una taza de té. Marta no quiere dormir en su habitación. Dice que está maldita. Siempre tuvo un don para el drama. Luis sonrió y vio la foto. La has encontrado. ¿Sabes quién es? Negó lentamente con la cabeza. Solo rumores. Mi padre mencionó una vez que Inés tenía un pretendiente no. Algo más serio. Antes de casarse con nuestro abuelo. Siempre pensé que eran cotilleos familiares. Elena, dijo, ¿qué había en la carta? Ella le estudió durante un largo momento antes de contestar. Me dijo que buscara a Arturo Montalbán. Luis levantó las cejas. ¿El de la viña? Así le llamaba Marta también. Pero hay más. Ella dijo, si él no entiende, mira a los árboles. Luis frunció el ceño, pensativo. Suena como ella. Enigmas poéticos hasta el final. Elena asintió lentamente, mirando por la ventana hacia la arboleda. ¿Alguna vez habló de la guerra? Luis se apoyó en el escritorio, callado por un momento. A mí nunca. Creo que entonces pasó algo. Algo que se pasó toda la vida fingiendo que no pasó. ¿Algo relacionado con él? Tal vez. Permanecieron en silencio, rodeados por el crujido de la vieja casa. Fuera la brisa se movía entre las ramas de los olivos, agitándolas en suaves ondas. Le encantaba este lugar, dijo Elena en voz baja. Y lo dejó hecho pedazos, replicó Luis, no poco amable. Marta cree que has venido a quitárnoslo. Siempre pensó en términos de territorio. Luis rió suavemente. No has cambiado. Ella tampoco. Luego, tras una pausa, añadió. No estás aquí por la tierra, ¿verdad? No, dijo Elena honestamente. Estoy aquí porque ella me llamó. Luis asintió. Entonces quizás seas el único que debería hacerlo. Esa misma noche, Marta apareció en la cocina con su copa de vino, el pelo oscuro recogido y los ojos brillantes como el cristal. Entonces, la nieta pródiga, te dejó algo poético y vago, supongo. Me voy a Ronda, dijo Elena, sirviéndose agua. A buscarle. Marta soltó una carcajada amarga. Claro que sí. ¿Y después qué? ¿Invitarle a volver? ¿Dejar que reclame la arboleda? Quizás sea tu verdadero abuelo. ¿No sería algo? Elena no se inmutó. ¿Por qué la odias tanto? Marta parpadeó. Yo no. La odias. La odiabas mucho antes de que te dejara fuera del testamento. Era una tirana vestida de lino. Tenía favoritos, gobernaba esta casa con silencio y secretos, y cuando acababa con alguien, lo extirpaba como si fuera un cáncer. Marta bebió otro sorbo largo. También había acabado contigo, hasta que dejó de hacerlo. Elena quiso discutir, pero las palabras se le atascaron. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió de la cocina.
Aquella noche, Elena estaba sentada junto a la ventana del viejo dormitorio, el olivar plateado bajo la luz de la luna. La foto estaba sobre su regazo. Inés parecía feliz en ella, despreocupada, joven, enamorada. El hombre que estaba a su lado parecía tallado en piedra. Arturo Montalbán, propietario de un viñedo, tal vez heredero. Definitivamente algo más de lo que la familia estaba dispuesta a admitir. ¿Y a qué se refería su abuela con lo de los árboles? Miró hacia la arboleda. Desde arriba, los árboles formaban anillos irregulares alrededor de la casa, concéntricos, como las ondas de un estanque. Su abuela le había dicho una vez que los árboles estaban plantados siguiendo un patrón específico que solo Inés entendía. Un viento los atravesó ahora, y durante un breve segundo, pareció que toda la arboleda se volvía para mirarla, observando, esperando. La lectura del testamento tuvo lugar en el salón, un espacio que aún olía ligeramente a tabaco viejo y cera de limón. Las pesadas cortinas filtraban la luz de la mañana en rayos largos y polvorientos. El salón había visto bodas, funerales, bautizos. Generaciones de la historia de la Cruz habían vivido y muerto entre sus paredes. Elena estaba sentada junto a Luis en uno de los sofás de cuero agrietado, con las manos apretadas en el regazo. Marta estaba sentada frente a ellos, con las piernas cruzadas y una postura más firme que los tacones de aguja negros. No parecía estar de luto. Parecía prepararse para un duelo. El abogado de la familia, don Fermín Salvatierra, era el mismo que había llevado la herencia de los padres de Elena. Ahora caminaba más despacio, tenía el pelo más fino, pero su voz seguía siendo clara. Antes de empezar, debo recordarles que los términos del testamento de doña Inés fueron revisados hace 3 años. En sus últimos meses, hizo algunas peticiones concretas y, francamente, poco ortodoxas. Yo se las desaconsejé. Ella insistió. Suena como ella, murmuró Luis. Don Fermín sacó un fajo de documentos de su maletín de cuero y se ajustó las gafas. A mi nieta Marta de la Cruz, comenzó, le dejo la casa de verano en Estepona, las joyas que heredó de su madre y un fideicomiso financiero por valor de 85,000 euros. Los labios de Marta se entreabrieron ligeramente, tal vez esperando más, tal vez fingiendo que no. Su mirada se desvió brevemente hacia Elena, ilegible. A mi nieto Luis de la Cruz le dejo el viñedo inferior y el contenido de mi biblioteca, incluido el óleo de mi madre. También le confió la decisión sobre el empleo de los trabajadores de la finca y la gestión de la cooperativa de aceite de oliva. Luis enarcó las cejas con silenciosa sorpresa. ¿Me ha dado la biblioteca?, susurró. Y a mi nieta Elena de la Cruz, continuó don Fermín. Le dejo la casa principal y la plena mayordomía del Olivar del Norte. Marta se sentó más derecha. ¿Qué? Don Fermín levantó un dedo. Sin embargo, esta sección concreta del testamento incluye una cláusula condicional. La propiedad legal de la arboleda no se transferirá en su totalidad hasta que se cumpla una instrucción aparte, que se encuentra en una carta sellada que se ha dejado en mi despacho. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de instrucción? Don Fermín sacó un segundo sobre de su maletín. La carta que te dejó, sobre un tal Arturo Montalbán, formaba parte de ese proceso. Te dejó claro que para reclamar la arboleda, tendrías que averiguar la verdad sobre su origen. Marta se levantó bruscamente. Esto es una broma. Es legal, dijo tranquilamente don Fermín. El olivar no es solo tierra. Es, según doña Inés, el corazón de la verdad. Si la señorita de la Cruz opta por no seguir adelante con este asunto, el terreno quedará en fideicomiso bajo la herencia. Elena sintió que la sangre le corría por los oídos. Ella dijo que tengo que encontrar la verdad. Sí, dijo don Fermín, mirándola por encima de sus gafas. Sea lo que sea. Marta soltó una carcajada amarga y corta. Así que me estás diciendo que, a menos que vaya en busca de un tesoro a través de los recuerdos de mujeres muertas, ¿ni siquiera consigue la tierra? ¿Qué tontería es esta? Don Fermín cerró el expediente. Es el testamento de su abuela, señorita Marta. Y como le dije, ella insistió. Marta no se sentó. Se volvió hacia Elena, con un tono afilado como el cristal. Ella siempre quiso hacerte especial, la elegida. Tú eras la favorita.
Yo no pedí esto, dijo Elena, poniéndose de pie también. No, acabas de heredar una arboleda valorada en $500,000, con o sin condiciones, y la casa. ¿Y todo porque te alejaste y no le dirigiste la palabra durante años? Dime cómo funciona eso. No lo sé, dijo Elena con sinceridad. Realmente no lo sé. Pero en su mano la carta seguía ardiendo como un carbón. El nombre de Arturo Montalbán resonaba en su interior una y otra vez. Más tarde, Elena se sentó en el bosquecillo, con la espalda apoyada en el tronco de uno de los árboles más viejos. El aire olía a tomillo y acebuches, y las cigarras zumbaban en el calor como una nana viviente. Luis la había dejado sola, intuyendo que necesitaba tranquilidad. Los árboles la rodeaban, interminables y suaves, pero no eran pasivos. Observaban, recordaban. Volvió a sacar la carta del bolsillo. La letra de su abuela se curvaba por la página con la misma firmeza que Elena recordaba de su infancia. Llévale esto a Elena Arturo Montalbán. Él lo entenderá. Y si no, mira a los árboles. Ellos nunca mienten. No sabía qué verdad había enterrado su abuela aquí, ni por qué había vuelto a sacar a la luz el nombre de un muerto. Pero sabía una cosa. Iba a Ronda. Le gustara o no a Arturo Montalbán. La carretera a Ronda se curvaba como una cinta a través de las colinas andaluzas, bordeada de romero silvestre y piedras quemadas por el sol. Elena alquiló un coche en Málaga y el viaje fue un torbellino de olivos, pueblos encalados y largos silencios. No le había dicho a Luis que se iba. Escribió una nota y la dejó en la encimera de la cocina. Tengo que entregar la carta. Ahora vuelvo. No estaba segura de cuándo había empezado a escribirle notas, o por qué se sentía como algo que una pareja podría hacer. El viñedo se encontraba a las afueras de la ciudad, enclavado entre dos crestas que captaban el sol del atardecer y bañaban de oro las hileras de viñas. Viñedos Montalbán estaba esculpido discretamente en un arco desgastado. La finca era modesta, pero elegante. Edificios de piedra, tejados de terracota envejecida y viñas que se extendían como un encaje verde en hileras ordenadas e interminables. Elena aparcó y siguió un camino de grava hasta la sala de catas. Una mujer de pelo canoso y amplia sonrisa la recibió. Buenas tardes. ¿Has venido a la visita? No. Busco a Arturo Montalbán. La sonrisa de la mujer se atenuó ligeramente. No suele recibir visitas. Tengo algo para él. De Inés de la Cruz. Silencio. Luego un cambio sutil. Un momento. Desapareció por una pesada puerta de madera y Elena se quedó sola entre el aroma de las uvas, el zumbido sordo de las cigarras y el suave chasquido de corchos lejanos. Pasaron 5 minutos. 10. Entonces, apareció. Arturo Montalbán era más viejo de lo que ella esperaba. Era alto, delgado, no frágil sino curtido, como la piedra tallada por años de viento. Su camisa blanca estaba limpia pero arrugada, con las mangas remangadas hasta los codos. Su pelo, aún espeso, era plateado, y llevaba la barba bien recortada. Y sus ojos, afilados, oscuros, inquebrantables, la atravesaban con la mirada. Tú eres Elena, dijo, no una pregunta. Sí, la estudió como un hombre que busca algo que una vez perdió. Te pareces a ella, por la boca, pero tus ojos no son los de ella. Te dejó una carta, dijo Elena tendiéndosela. No lo cogió. Se ha ido entonces. Sí, solo entonces cogió el sobre. No lo abrió. Solo lo giró una vez entre sus manos, como si sopesara su historia. Una vez le pedí, murmuró, que solo me enviara la verdad. Me envió silencio, durante 40 años. Elena esperó. Arturo finalmente abrió la carta y leyó. Su cara no cambió, ni una sola vez, pero algo en el aire a su alrededor pareció endurecerse. Quiere que lo sepas, dijo finalmente. Quiere que veas lo que nunca tuvo el valor de afrontar. No lo entiendo. Ella enterró todo en esos árboles, dijo. Amor, la vergüenza, la esperanza. La arboleda fue nuestra, una vez. Plantamos el primer árbol juntos. Ella quería llamarlo Luna de Olivo. Luna de Olivo. Dijo que era su corazón en corteza y raíz. Elena apenas podía respirar. Entonces, ¿por qué ella nunca? Porque la guerra nos convirtió a todos en mentirosos. Su voz era baja,
No estaba enfadado, solo cansada. Se casó con tu abuelo por deber. Construí este viñedo por pena. Dijo que lo entenderías. Entonces la miró. La miró de verdad. No sabes lo que tienes entre manos, ¿verdad? No. Arturo dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre y se acercó. Hay un cuadro. Lo tenía escondido. En esa arboleda hay un pequeño cobertizo, cerca de la pared del fondo, cubierto de espinas. Dentro lo encontrarás, si nadie lo ha movido. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Por qué un cuadro? Porque cuando éramos jóvenes, yo era pintor. Antes de coger vides, cogía pinceles. Yo la pintaba. Una leve sonrisa. Solo una vez. Dijo que fue la única vez que se vio a sí misma como quería ser recordada. Y se lo quedó. Hasta el final parece. Elena tragó saliva. ¿Vendrás conmigo? ¿A verlo? No. Sus ojos se suavizaron. Ese ya no es mi lugar. Bajó la mirada con una decepción más aguda de lo esperado. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él le cogió suavemente la muñeca. Pero deberías buscar la firma, en el reverso del lienzo. ¿Por qué? Sus ojos centellearon con algo casi parecido a la picardía. Porque no está firmado Arturo, está firmado Montalbán. Y cuando veas lo que hay al lado, entenderás lo que tu abuela nunca pudo decir en voz alta. Elena dio un paso atrás. Gracias. La observó durante un largo momento y luego dijo, ten cuidado con la verdad, Elena. No siempre llega con suavidad. La arboleda la recibió como un jardín secreto medio olvidado por el tiempo. Elena regresó justo después del mediodía del día siguiente, con el calor rondeño aún pegado a la piel. El aire de la arboleda era distinto al del resto de la finca. Más fresco, más tranquilo, como si los propios árboles absorbieran el sonido. Siguió el camino de tierra que Arturo le había descrito, con las botas crujiendo sobre las hojas secas y la mano recorriendo la corteza de los troncos centenarios. Recordaba cuando era pequeña y estaba descalza, jugando al escondite entre estos mismos árboles. La voz de su abuela flotando en el viento como una canción. El olivo lo recuerda todo, niña. Observa, espera, y si escuchas, te dice la verdad. Pasó media hora antes de que la viera. Una estructura de piedra que se desmoronaba, enredada entre zarzas silvestres y matorrales. Los arbustos espinosos se aferraban a ella como la hiedra, como si la propia tierra intentara recuperarla. Se acercó con cuidado, con el corazón palpitante. La puerta crujió al abrirse con un suspiro renuente. El polvo y las sombras salieron como el aliento de una boca cerrada durante mucho tiempo. Dentro, el aire estaba cargado de moho y envejecimiento. Las herramientas rotas yacían oxidadas en los rincones, y en el centro, cubierto con una tela manchada por la intemperie, se erguía algo alto y rectangular. Se acercó, con las manos temblorosas, y tiró de la tela. El cuadro era casi de su altura. El lienzo estaba agrietado en algunas partes. Los colores desvaídos, pero todavía llamativos. Mostraba a una joven con un vestido blanco de verano, sentada bajo un olivo en flor. La luz moteaba sus hombros desnudos, el pelo enroscado como humo, la cara ligeramente girada hacia un lado. No sonreía, pero tampoco estaba triste. Eterna, Inés, pero fue la firma del reverso lo que le robó el aliento a Elena. Dos nombres, Montalbán na Inés de la Cruz, confirmado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Inés no solo había sido el tema, lo había pintado con él. Elena tocó el borde del lienzo, como si intentara absorber la verdad en su piel. Aquí había amor, no solo en la imagen, sino en la forma en que había estado oculta, protegida, como algo sagrado. Algo demasiado peligroso para vivir a la luz del día. ¿Elena? Dio un salto y se giró. Luis se quedó en la puerta, con los ojos muy abiertos. Entró con cuidado y echó un vistazo a la pequeña habitación. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Creo que solía ser un cobertizo, tal vez un estudio o un escondite. Se detuvo al ver el cuadro. ¿Es ella? Ella asintió y señaló la firma. Luis se inclinó para leerla, enarcando las cejas. «¿Ella lo pintó?», susurró. «Con él. Lo pintaron juntos». La miró, algo ilegible cruzó su rostro.
Entonces la arboleda no era solo un regalo, era su lugar. Es más que tierra, dijo Elena suavemente. Es la memoria, es la prueba. Luis apartó la mirada con la mandíbula tensa. ¿Y qué pasa ahora? Ella no contestó, porque no lo sabía. Esa noche llegó la tormenta. El cielo de Andalucía rugía con truenos. Los olivos se inclinaban bajo los fuertes vientos. La lluvia golpeaba los tejados y llenaba el patio de riachuelos de barro. La luz parpadeó una vez y luego se apagó. Elena encendió la vieja lámpara de queroseno del vestíbulo. Las sombras de las paredes bailaban como fantasmas inquietos. Marta no había vuelto desde la lectura del testamento. El silencio era casi peor que la pelea. Un fuerte crujido resonó en la casa, demasiado cerca para ser un trueno. Elena y Luis se quedaron helados. Elena dijo con la voz repentinamente tensa, ¿hueles eso? La golpeó un segundo después. Humo, ácrido, espeso, inconfundible. Salieron corriendo por la puerta principal bajo la lluvia. La arboleda ardía en su centro. Las llamas anaranjadas lamían el tronco retorcido de uno de los olivos más viejos. Elena lo reconoció al instante. Se erguía sobre una pequeña colina que dominaba el resto, más alto que los demás, nudoso por la edad. Su abuela lo llamaba el centinela, un árbol vigía. Uno plantado, había dicho, con algo precioso debajo. Luis cogió una manguera del lateral de la casa mientras Elena corría a por cubos, con el corazón martillándole. Los vecinos llegaron minutos después, gritando, ayudando, formando una cadena de agua y voluntad. Al amanecer el fuego estaba apagado. El árbol estaba chamuscado pero no muerto. Sus ramas ennegrecidas se extendían hacia el cielo como brazos en oración. Elena se sentó en el suelo, empapada y temblando. Luis se agachó a su lado. Esto no fue un accidente, dijo. Asintió lentamente. Alguien quería enviar un mensaje. Ambos sabían quién, pero ninguno dijo su nombre. El viento volvió a pasar suavemente por la arboleda, llevando consigo el olor a humo y algo más antiguo. Algo parecido a una advertencia. Algo parecido al dolor. Y sin embargo, en el fondo, algo parecido a la resistencia. Los árboles ya habían visto fuego antes. Sobrevivirían. La mañana siguiente al incendio estuvo marcada por el humo y el silencio. Elena estaba de pie junto al árbol centinela, mirando su corteza carbonizada. Las vetas negras atravesaban su tronco como pintura de guerra, pero de algún modo seguía en pie, enraizado profundamente en un suelo empapado de ceniza y lluvia. Luis se acercó a ella, con un termo en la mano. «Café», dijo en voz baja, ofreciéndoselo. Lo tomó sin decir palabra, bebió un sorbo e hizo una mueca de dolor. «Sigue siendo terrible», sonrió débilmente. «Algunas cosas no cambian, pero todo lo demás sí». El cuadro estaba ahora escondido en la casita de Luis, en las afueras de la finca. Elena no se había atrevido a devolverlo a la arboleda, no después del incendio. Luis había sugerido que guardaran silencio al respecto por el momento. Demasiada verdad, demasiado rápido, podía quemar tan ferozmente como las llamas. «¿Qué hacemos?», preguntó ahora. Luis se quedó mirando la arboleda. «Averiguamos por qué te hizo encontrarlo. ¿Qué más dejó atrás?». El viejo almacén que había debajo de la casa había sido un sótano. Elena lo había evitado durante años. De niña siempre le había dado miedo, con sus escalones húmedos y su bombilla parpadeante. Pero ahora, armada con una linterna y determinación, siguió a Luis hasta sus profundidades. Las cajas se apilaban en montones desiguales. El polvo lo cubría todo como si fuera piel. «Empieza por ahí», dijo Luis, señalando un baúl marcado 1970, privado con la letra de su abuela. Elena se arrodilló y lo abrió. Dentro había fajos de cartas envueltas en cintas descoloridas, viejos cuadernos de dibujo y un grueso diario de cuero. Abrió el diario y se quedó helada. La primera página decía, «Para Elena. Un día, si encuentras esto, sabrás que la verdad vale más que el silencio». Le temblaban los dedos al pasar las páginas. Fechas, bocetos, notas, recuerdos. La letra de su abuela fluía en una mezcla de prosa y confesión. Menciones de Arturo, de pintar a la luz de la luna, de un niño nacido en secreto.
A Elena se le paró el corazón. Volvió a leerlo. Un niño nacido en secreto. Siguió leyendo, ahora más rápido. Su abuela estaba embarazada cuando terminó la guerra. Su familia había concertado un discreto matrimonio con don Rafael de la Cruz, un primo lejano y pareja adecuada. Nadie supo nunca que el niño no era suyo, y esa niña, su madre. Elena, dijo Luis, mirando por encima de su hombro. Estás... No era su hija, susurró. Era de Arturo. Luis se sentó a su lado en el frío suelo. Eso significa que no soy solo un de la Cruz a través del nombre. Soy de ella, de él, la hija de su hija. Luis dejó escapar un largo suspiro. La arboleda es realmente tuya. No. Elena sacudió la cabeza. Ya no se trata de eso. Me lo dejó a mí porque quería que este secreto terminara con ella. O tal vez empezar de nuevo. Cerró el diario suavemente, con un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo había pensado que su abuela era fría, distante, brillante pero cruel. Pero ahora se sentía diferente. Inés no había ocultado el amor porque no lo sintiera. Lo había ocultado porque el mundo lo había hecho peligroso. Aquel atardecer, Elena y Luis se sentaron en los escalones de piedra de la casa principal, contemplando cómo el sol se perdía entre las colinas. El cielo se tiñó de naranjas y morados, y la arboleda brilló como la plata bajo la luz mortecina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Luis. No lo sé. Hizo una pausa. Pero me quedo. Asintió una vez, como si ya lo supiera. Hay más, ya sabes. En los diarios. Creo que escribió sobre todo. Tal vez incluso Marta. Elena le miró. ¿Crees que lo sabía? Creo que sabía más de lo que nadie le daba crédito. Elena pensó en las cartas, en el cuadro, en Arturo, de pie, solo en su viñedo, con ojos como nubes de tormenta. Creo que estaba esperando a que yo estuviera preparada, dijo, y puede que ahora lo esté. Luis se volvió hacia ella. Pase lo que pase, estoy contigo. Elena le miró a los ojos. Recordó al chico que solía perseguirla entre los olivos, al adolescente que se enfrentó a Marta cuando nadie más se atrevía, al hombre que ahora caminaba a su lado hacia el pasado y hacia lo que pudiera venir después. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, susurró. Y bajo ellos, las raíces de la arboleda se mantenían firmes, viejas, enmarañadas, irrompibles. A la mañana siguiente, la lluvia caía en láminas silenciosas, ablandando la tierra y emborronando las colinas hasta convertirlas en acuarela. Elena estaba sentada en el viejo escritorio del dormitorio de su abuela, rodeada de silencio y páginas llenas de historia. El diario encuadernado en piel yacía abierto a su lado, un segundo diario añadido ahora a la colección, este fechado entre 1960 y 1982. Llevaba leyendo desde el amanecer. Con cada línea, la voz de Inés se hacía más clara. Su anhelo, su dolor, su acero. Amé a Arturo antes de saber lo que significaba pagar por amor. Antes de comprender lo rápido que el mundo cierra sus puertas a las mujeres que eligen el deseo antes que el deber. Cuando le dije a mi padre que estaba embarazada, no me dirigió la palabra durante 3 años. Mi madre fingió que me había puesto enferma. Me casaron al mes. Me vestí de blanco. Sangré sola. Pero nunca dejé de quererle. Elena cerró el diario, con el corazón palpitante. No lo sabía. La verdad es que no. La mujer que había parecido tan fría, tan distante, se había desangrado silenciosamente en las sombras durante décadas. No por debilidad, sino por miedo, por necesidad, para proteger a su hijo. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Luis, hay algo que deberías ver, dijo. Le siguió hasta el vestíbulo, hasta el salón delantero, donde la televisión emitía a bajo volumen. Un informativo local. Luis subió el volumen. Fuentes dicen que la histórica Arboleda de la Cruz fue el lugar de un incendio sospechoso esta semana. Las autoridades están investigando. Aunque no se ha nombrado a ningún sospechoso oficial, los informes confirman que un promotor privado había mostrado recientemente interés en adquirir los terrenos. Contactada, la familia de la Cruz declinó hacer comentarios. Una imagen parpadeó. El árbol centinela chamuscado, ennegrecido contra el brillante cielo andaluz. Elena sintió que el calor le subía por el cuello.
¿Hablaste con la prensa? Luis negó con la cabeza. ¿Lo hiciste? No, pero alguien lo había hecho. Esa tarde, Marta regresó. Llegó como una tormenta de verano, inesperada, tensa, zumbando con una amenaza tácita. La puerta del coche se cerró de golpe antes de que hubiera aparcado. Subió directamente a la casa y entró en el salón, empapada por la lluvia y furiosa. ¿Llamaste a la prensa?, preguntó. No, dijo Elena, poniéndose de pie. Pero está claro que alguien quiere que la arboleda se convierta en un espectáculo. Oh, qué conveniente. Ahora eres la trágica heredera, la nieta misteriosa que encontró los secretos de la tierra. Muy poético. Marta, para. No me digas que pare, Luis, espetó. Tú lo sabías, ¿verdad? Lo del diario. Sobre el verdadero padre. Elena dio un paso adelante. No lo dejó para hacerte daño. No, se burló Marta. Te lo dejó a ti. Tú que huiste. Tú que le diste la espalda. Ella me mandó llamar, dijo Elena con calma. Ella me eligió para esto. Claro que sí, dijo Marta. Se le quebró la voz. Siempre fuiste su favorita, la niña con la mente inteligente y los ojos soñadores. No le importaba que me quedara, que trabajara esta tierra, que luchara por mantenerla en funcionamiento cuando a nadie más le importaba. Luis se puso al lado de Marta, con voz grave. No se trata de herencia, Marta. Se trata de la verdad. Debería habérnoslo dicho, susurró Marta, sin mirar a ninguno de los dos. Debería habérmelo dicho a mí. La voz de Elena se suavizó. Tenía miedo. Todos teníamos miedo, dijo Marta, y por primera vez pareció algo frágil. Se dio la vuelta y sus pasos resonaron por el pasillo. La puerta principal se cerró tras ella, como la última línea de una historia que ninguno de ellos había querido escribir. Más tarde, Elena volvió a sentarse en el bosquecillo, con las rodillas recogidas bajo los pies. La lluvia había cesado, dejando los árboles relucientes. Luis estaba sentado a su lado, con las piernas estiradas y los ojos fijos en el horizonte. Creo que nos quería a todos, dijo. Creo que ella también, susurró Elena. Pero el amor se torció, enterrado bajo la tradición. Ella era valiente en las formas en que podía serlo. Luis giró la cabeza. ¿Y tú? ¿Eres valiente, Elena? Lo intento. Se acercó, le cogió la mano y se la estrechó sin decir palabra. Parecía algo definitivo, o quizá algo que empezaba. Una brisa atravesó la arboleda, agitando las hojas y desprendiendo las gotas. En algún lugar profundo de las raíces de la tierra, un amor que se había truncado comenzó, tal vez, a florecer de nuevo. Los días se mezclaban unos con otros al ritmo que dictaba la arboleda. El rocío de la mañana daba paso a la luz dorada. La brisa agitaba las hojas en conversaciones silenciosas. Elena pasaba los días catalogando los diarios, ordenando los viejos papeles de la familia en el estudio de su abuela y paseando por la arboleda con Luis. No hablaban mucho durante esos paseos. A veces el silencio era más seguro, pero algo había cambiado desde el incendio, desde que la verdad había resquebrajado los viejos cimientos de su familia. Una corriente latía entre ellos, tácita pero inconfundible. Una tarde, justo antes del atardecer, Luis apareció en su puerta con 2 paquetes envueltos en lino. Nos he preparado un picnic, dijo, un poco incómodo. ¿Un picnic? Elena parpadeó. No pongas esa cara. No es romántico, añadió demasiado rápido. Es solo que hay algo que quiero mostrarte. Cierto, dijo sonriendo a su pesar. Nada romántico. La condujo a través de la arboleda, subiendo por una estrecha pendiente hasta una cresta que no había visitado desde su infancia. La vista la dejó sin aliento. El verde se extendía en todas direcciones, salpicado de amapolas silvestres y almendros. Abajo, los olivos parecían ondas en un inmenso mar verde. Solía venir aquí cuando las cosas se ponían ruidosas, dijo Luis mientras extendía la manta. Cuando mis padres se peleaban, cuando Marta decía algo cruel, incluso después de que se fueran los dos, seguía viniendo. Es precioso, dijo Elena, bajando sobre la manta. Abuela lo llamaba el nido. Decía que era un lugar para los comienzos. Le dio pan, manchego y rodajas de membrillo. Comieron en un cómodo silencio, bebiendo vino en tazas de hojalata. Elena se apoyó en los codos, con el pelo recogido por el sol tardío.
Luis la observó durante un instante antes de apartar la mirada. Entonces, dijo, aclarándose la garganta, los diarios. Ella asintió. Aún no he terminado, pero está todo ahí. Toda la historia de amor. Y lo asustada que estaba. Lo mucho que se odiaba por ello. No debería haberlo hecho. No, pero el mundo era diferente entonces. La miró. Y ahora, ella se encontró con su mirada. Ahora, creo que depende de nosotros. Algo pasó entonces entre ellos. Un entendimiento, una invitación, una puerta que se abría chirriando. Luis extendió lentamente la mano y le apartó un pelo de la mejilla. Sus dedos se detuvieron más de lo necesario. Siempre tenías la expresión más suave cuando mirabas a los árboles, murmuró. A Elena le dio un vuelco el corazón. Eso es porque siempre estaban escuchando. Todavía lo son. Y entonces, con la misma naturalidad que la brisa que se movía por el bosquecillo, se inclinó hacia ella y la besó. No era provisional, no fue prudente. Era el tipo de beso que llega después de años de silencios, después de horas de caminar al lado de alguien y no decir lo que realmente quieres decir. Sabía a nostalgia, a aceite de oliva y a flores silvestres aplastadas bajo los pasos. Cuando se separaron, Luis apoyó la frente en la de ella. Elena, no pretendía... Lo sé, susurró ella, con los ojos aún cerrados. Yo tampoco. Estuvieron sentados así mucho rato, con las manos enredadas y los últimos rayos de sol pintándoles la cara de dorado. Pero cuando regresaron juntos por el sendero, el hechizo se rompió ligeramente. La arboleda a sus espaldas seguía brillando, pero algo en su postura decía, no estamos preparados para hablar de esto. Todavía no. Esa noche, Elena descubrió que el cuadro había desaparecido. La habitación secreta de la casa de Luis estaba vacía. El pestillo oculto del panel del suelo había sido forzado. El corazón le dio un vuelco. Llamó a Luis, pero no estaba en ningún sitio. En su lugar, sobre la pequeña mesa de la cocina, yacía un único sobre dirigido a ella con la letra de Luis. Dentro había una nota. Tenía que mantenerlo a salvo. Alguien nos estaba observando ayer en la arboleda. No te enfades. Volveré pronto. Confía en mí. Luis Elena se quedó mirando la nota, con las manos temblorosas. ¿Alguien les había estado vigilando? Miró hacia la oscura arboleda, las siluetas de los árboles como centinelas a la luz de la luna. Quietos, silencioso. Y sin embargo, podía sentirla de nuevo, esa presencia, la casa vigilando, la tierra esperando, la verdad siempre delante, llamando como una luz entre las hojas. Pero ahora no estaba segura de en quién confiar, o de lo que Luis no le estaba contando. Al día siguiente de la repentina marcha de Luis, Elena no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. La casa parecía más fría, a pesar de que el calor del verano todavía flotaba en el aire. La arboleda parecía extenderse más que nunca, sus sombras más oscuras y su silencio más pesado. No le había contado a Marta lo del beso, lo que había pasado entre ella y Luis, pero no sabía por qué. Tal vez porque había algo en la forma en que Marta la miraba, la forma en que observaba con ojos agudos, que la inquietaba. O tal vez porque podía sentir el derecho de Marta sobre esta tierra, sobre la casa, sobre todo. Lo notaba en la forma en que Marta hablaba del futuro de la finca, su insistencia en vender, en entregarlo todo a promotores que lo destrozarían, pieza a pieza. Tenía que detenerla. Pero cuando llamaron a la puerta esa misma tarde, no era Marta, era alguien peor. Un hombre con un traje elegante que llevaba un maletín que parecía pesar una tonelada. Tenía una sonrisa educada y un frío apretón de manos. Señorita de la Cruz, dijo, con la voz aceitada por la profesionalidad. Me llamo Hugo Vázquez, represento a la Corporación para el Desarrollo del Noroeste. Elena entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? No pareció inmutarse por su franqueza. Me gustaría discutir la venta de la propiedad, concretamente la Arboleda del Norte. Estamos interesados en adquirirla para un futuro desarrollo. Hay un valor sustancial en la tierra, como estoy seguro de que usted sabe. Elena se cruzó de brazos. No estoy vendiendo. Enarcó una ceja, pero no la presionó. Lo comprendo, pero estoy seguro de que te das cuenta de que la arboleda está en declive. Los árboles son viejos.
La calidad del suelo se está erosionando. La finca podría ser mucho más rentable en manos de alguien que sepa modernizarla. Lo modernizaré yo misma, espetó. Sin tu ayuda. Admiro su tenacidad, dijo Vázquez con suavidad, pero seguro que comprende las ventajas económicas de dejar que nos encarguemos de la restauración. Hemos hecho ofertas por propiedades como esta en toda la región. No encontrará una oferta mejor. El corazón de Elena retumbó en su pecho. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. Los promotores como él solo veían el potencial de beneficio, no las historias arraigadas en lo más profundo de la tierra, ni el recuerdo de un amor enterrado bajo esos mismos árboles. No me interesa tu trato, dijo Elena con firmeza. Ahora, si me disculpas, no tengo nada más que discutir. Vázquez no se inmutó, ni siquiera parecía decepcionado. En lugar de eso, la miró casi con lástima. Ya entrarás en razón, dijo, sin dejar de sonreír, cuando llegue el momento. Elena lo vio alejarse, con los puños apretados. No esperaba que se lo pusiera fácil, pero había algo en su forma de hablar, tan segura, tan certera, que parecía una amenaza. No solo contra ella, sino contra la finca misma, contra todo por lo que había luchado su abuela. A la mañana siguiente, Elena fue a ver a los trabajadores de la arboleda, para comprobar cómo estaban los árboles y asegurarse de que los daños del incendio se habían tratado adecuadamente. Pero cuando llegó, se encontró con una escena llena de actividad. Había hombres con uniformes oscuros inspeccionando el suelo. Otros estaban de pie junto al borde del bosquecillo, discutiendo algo en voz baja. Un hombre con chaleco amarillo la saludó cuando se acercó. «Señorita de la Cruz», llamó, «estamos tomando medidas. El terreno ya ha sido marcado para un posible desarrollo». «¿Qué?». La voz de Elena rompió el murmullo de la conversación. «¿Quién autorizó esto?». El hombre parecía confuso. «Me Me lo dijeron en la oficina, los promotores. Están avanzando con sus planes. Solo nos contrataron para tener una lectura inicial». Sintió que el mundo le daba vueltas, que el suelo bajo sus pies se volvía inseguro. «No, esto está mal», dijo. «Nunca autoricé esto. Tienes que parar». Levantó las manos. «No sé nada al respecto. Tendrás que hablar con Vázquez». A Elena se le heló la sangre. Ahora estaba segura de que Marta le había dado luz verde. Era la única manera de que esto sucediera sin que ella lo supiera. Marta había vendido el terreno, o estaba a punto de hacerlo. Esa tarde llamó a Luis varias veces, pero no contestó. Era casi el atardecer cuando Marta llegó, con sus tacones chasqueando bruscamente por el patio. Llevaba la misma sonrisa fría y calculadora que había tenido durante la lectura del testamento, pero ahora parecía diferente. Era una máscara que había perfeccionado durante años de manipulación, de conseguir lo que quería. «Has estado ocupada», dijo Elena, cruzándose de brazos, «hablando con promotores, avanzando en la venta del terreno. Pensé que habíamos acordado que esto no iba a suceder». Marta se detuvo, con los ojos entrecerrados. «Hago lo que es mejor para la familia. Puede que no te guste, pero es lo que tiene que pasar. Llevas demasiado tiempo escondida en el pasado, Elena. El futuro no te va a esperar». Elena podía sentir que el aire se espesaba, que la tensión crecía entre ellos como un muro. «Esta finca no es solo un activo para vender. Es...». No encontraba las palabras. «Es historia. Es amor. Es parte de lo que somos». «Basta», interrumpió Marta. «Ahora es mío. Yo soy la que ha estado dirigiendo este lugar desde que te fuiste. Yo soy la que sabe cómo sacarle dinero. No puedes volver y deshacerlo todo». Elena dio un paso adelante, con la furia subiendo por su pecho. «No puedes vender esta tierra, Marta. No te pertenece. Nos pertenece a nosotros, a nuestra historia. Me pertenece a mí». La sonrisa de Marta vaciló, solo por un momento. Pero en ese momento, Elena lo vio. Las grietas en la fachada. La desesperación. «Has cometido un error», dijo Elena en voz baja, «y no dejaré que destruyas lo que ella dejó». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos sonoros en el repentino silencio que llenaba el patio. Esa misma noche, tras horas de pasearse y rumiar, Elena volvió a sentarse ante el escritorio de la habitación de su abuela. Los diarios estaban ante ella, sin abrir. Pero algo en su interior encajó. Necesitaba descubrir toda la verdad, no solo de la tierra, sino de todo lo que su abuela había dejado atrás.
las razones de la traición, los secretos, el amor que le había sido negado. Y si tenía que enfrentarse a todo, lo haría. Detendría a Marta, detendría a los promotores, y recuperaría la arboleda, no solo para su familia, sino para sí misma. Se acercaba el momento. La verdad ya no quedaría enterrada. El incendio se produjo sin previo aviso. Comenzó en el borde del bosquecillo, donde se alzaban los árboles más viejos, esos nudosos centinelas que habían visto pasar generaciones por esta tierra. Cuando sonó la alarma, las llamas ya habían empezado a trepar por la corteza del árbol milenario, que Inés siempre había llamado el corazón de la arboleda. A Elena se le encogió el corazón cuando vio el humo enroscarse hacia el cielo, oscuro y espeso como una herida que se reabre. Apenas tuvo tiempo de coger un abrigo antes de correr hacia la arboleda, con el pánico aumentando a cada paso. Cuando llegó a los árboles, el fuego estaba arrasando. Los trabajadores intentaban combatirlo con cubos de agua, pero las llamas eran ya demasiado fuertes, demasiado hambrientas. El aire nocturno estaba ahogado por el humo, y el crepitar de la madera quemada era como el crepitar de viejos secretos. ¡Elena! La voz de Luis atravesó el caos. Su figura emergió de la bruma de humo. ¡Elena, tenemos que volver!, gritó agarrándola del brazo y tirando de ella hacia el borde de la arboleda. Es demasiado peligroso. Pero se resistió, volviendo la vista hacia el imponente infierno que consumía el árbol. Es su árbol, susurró, con la garganta apretada. No puede ser. No puede morir así. Luis la giró hacia él. No podemos pararlo. Ahora no. El fuego es demasiado grande. Su mente se aceleró. El incendio provocado. Las amenazas. Los promotores. Y ahora esto. Alguien lo había hecho. Alguien había provocado el incendio deliberadamente. Alguien que quería borrar todo rastro del legado de Inés. Alguien que estaba dispuesto a destruir el corazón de la tierra. Tenía que detenerlos. Elena, por favor, dijo Luis, con la voz quebrada. Reconstruiremos, salvaremos lo que podamos, pero tienes que quedarte atrás. Tienes que estar a salvo. Le miró durante un largo rato, con el pecho agitado por la emoción. Los árboles, la arboleda, la tierra, era todo lo que le quedaba de su abuela. Todos los secretos, los recuerdos, todo lo que la unía a ese lugar, al pasado. Ardía ante sus ojos, y entonces se dio cuenta. No podía permitirlo. No sin luchar. ¿Elena?, preguntó Luis con la voz temblorosa por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. Se soltó de su agarre y corrió hacia el fuego, con los pies golpeando el suelo. Tenía que acercarse. Tenía que saber quién lo había hecho. A través del humo y la ceniza, Elena corrió, con la respiración entrecortada y los ojos escocidos. Llegó al corazón de la arboleda. El árbol estaba casi completamente envuelto en llamas, y la corteza ennegrecida se desmoronaba. Su mente daba vueltas, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sentía como si su abuela volviera a morir, y entonces los vio. Una figura de pie al borde del fuego, oculta por el humo, observando el baile de las llamas. Marta. «¡Elena!», gritó, con la voz entrecortada por el estruendo del fuego. «¡Aléjate de ahí! ¡Te vas a matar! Elena, no es seguro». La voz de Luis se unió a la de Marta, pero ella ya no podía oírle. No por encima de los latidos de su propio corazón, ni sobre el crepitar del fuego. Elena respiraba entrecortadamente cuando dio un paso hacia Marta. «¿Tú has hecho esto?», le preguntó con voz feroz. «¿Quemaste el árbol?». Marta se quedó quieta un momento y luego soltó una carcajada aguda y amarga. «¿Crees que destruiría este lugar?». Sus ojos se desviaron hacia el fuego, su rostro ilegible. «No, Elena, no lo quemé. Pero tampoco me entristece. Es solo tierra, solo árboles. No significan nada». «Ya no». La ira de Elena estalló. «Estás mintiendo». Marta se encogió de hombros. «Cree lo que quieras, pero se acabó. No puedes quedarte con esta tierra, Elena. No después de todo lo que ha pasado». Elena dio un paso adelante. «Yo te detendré». Los ojos de Marta brillaron. «¿Cómo? No eres más que una niña jugando a un juego de mayores. ¿Crees que puedes arreglar lo que está roto? No puedes». «Lo haré», dijo Elena, su voz calmada pero firme. «Arreglaré esto, y no ganarás».
Giró sobre sus talones, ignorando la risa de Marta a sus espaldas, y corrió hacia Luis, que había estado observando impotente desde el borde de la arboleda. La cogió en cuanto la alcanzó, con sus manos cálidas y firmes. «Tenemos que salir de aquí», dijo con urgencia. «Es demasiado peligroso». Ella asintió, pero podía sentir el fuego, la rabia, ardiendo en su interior. Ya no se trataba solo de la arboleda, se trataba de todo, de la verdad, del legado de su abuela y de la lucha que estaba lejos de terminar. Horas más tarde, el fuego estaba controlado. El humo aún persistía en el aire y la tierra ardía bajo sus pies. Los trabajadores permanecían de pie, cubiertos de hollín y sudor, pero el corazón de la arboleda, el árbol centinela, había desaparecido. Elena se detuvo en el borde, con los ojos fijos en el lugar donde antes había estado el árbol. La tierra estaba marcada ahora, pero no había desaparecido. Ella no lo permitiría. «¿Quién te ha hecho esto, Luis?», preguntó en voz baja, con la voz tensa por la emoción. «No lo sé», dijo, con voz sombría. «Pero quien quiera que haya sido, ha ido demasiado lejos». «No dejaré que se salgan con la suya», dijo Elena, con la mandíbula desencajada. «Los detendré, aunque tenga que luchar en cada paso del camino». Los ojos de Luis se ablandaron. Extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. «No tienes que hacer esto sola, Elena. Lo haremos juntos». Ella le miró, con el corazón oprimido por el peso de todo lo que había pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza en su interior. La lucha no había terminado. Todavía no. Y no dejaría que el legado de su abuela, el legado de su familia, se perdiera. El fuego podría haber quemado los árboles, pero no quemaría la verdad, y Elena llegaría hasta el final. Los días que siguieron al incendio estuvieron cargados de tensión, como el aire que precede a una tormenta. La arboleda seguía ardiendo, y la tierra que antaño había mantenido el pulso de la familia parecía ahora hueca, llena de cicatrices y grietas. Elena no soportaba estar demasiado tiempo en la casa. Todo en ella le resultaba pesado, demasiado lleno de recuerdos que no estaba segura de poder seguir cargando. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, caminando por los restos carbonizados de la arboleda, sintiendo el peso del pasado presionándola. Luis también estaba allí, pero ni siquiera su firme presencia podía calmar la tormenta que llevaba dentro. Cada vez que miraba la tierra, el dolor de lo perdido la desgarraba. Pero también estaba Marta, y algo en Elena le decía que Marta sabía más de lo que decía. Esa noche, después de que los trabajadores se hubieran ido a casa y la finca estuviera en silencio, Elena se encontró en la biblioteca, rebuscando entre los papeles que su abuela había dejado. No estaba segura de lo que buscaba. Tal vez alguna pista final, alguna carta oculta que lo explicara todo. Pero no había nada nuevo. Los diarios, el testamento. Todo tenía sentido, pero no era suficiente. Su mente volvía una y otra vez al fuego, a los ojos de Marta, llenos de algo más oscuro que el resentimiento. Marta lo había negado, pero Elena no podía evitar la sensación de que ocultaba algo, que ella había provocado el incendio, o como mínimo, había permitido que ocurriera. La puerta se abrió y Luis entró, con el rostro tenso por la frustración. «Elena», dijo, su voz baja. «Marta ha vuelto». No tuvo que preguntar dónde estaba. Podía sentir su peso en el aire. La confrontación que había sido inevitable durante días finalmente había llegado. «¿Crees que lo hizo?», preguntó Elena en voz baja, sin levantar la vista de los papeles. Luis dudó. «Creo que esconde algo. Siempre lo ha hecho. Pero esto es diferente». Elena sintió que se le aceleraba el pulso. «No podemos dejar que se salga con la suya, Luis. Está intentando destruirlo todo». «Lo sé», dijo, «pero necesitamos pruebas». Elena asintió. «Lo encontraremos». Marta estaba de pie en el gran vestíbulo cuando llegaron Elena y Luis, con la espalda recta y los ojos fríos. La misma máscara de calma que había llevado a lo largo de los años estaba en su sitio, pero ahora parecía frágil, como si se le vieran las grietas. «No deberías estar aquí», dijo Elena, su voz cortando el silencio. «No después de lo que has hecho». Los labios de Marta se curvaron en una sonrisa tensa. «No sabes de lo que estás hablando, Elena. Nunca lo has sabido».
Elena entrecerró los ojos. Sé que mentiste. Sobre el fuego. Sobre todo. La mirada de Marta parpadeó un instante, y en esa fracción de segundo, Elena vio la verdad. La mentira había roto a Marta. Se había escondido detrás de una coraza durante tanto tiempo que ahora las grietas eran demasiado grandes para cubrirlas. ¿Crees que yo provoqué el incendio? La voz de Marta estaba impregnada de veneno. ¿Crees que yo destruiría este lugar? Creo que harías cualquier cosa para conseguir lo que quieres, respondió Elena. Incluso hacer daño a la familia, incluso quemar la arboleda hasta los cimientos. El rostro de Marta se torció en una mezcla de ira y algo más. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Elena no lo sabía, pero, por primera vez, vio a Marta tal como era, una mujer impulsada por la codicia y el orgullo, que haría cualquier cosa por asegurar su futuro. No lo entiendes, dijo Marta apretando los dientes. Nunca lo has entendido. He trabajado toda mi vida para mantener este lugar en pie. Lo he sacrificado todo por él. No, replicó Elena. Has sacrificado a todo el mundo por ello. Quieres destruir este lugar para poder venderlo a promotores y llenarte los bolsillos. Marta se estremeció, pero solo un instante. Su máscara volvió a su sitio. Crees que lo sabes todo, ¿verdad? Se burló. Te crees una especie de salvadora que vuelve para arreglar las cosas. Pero te equivocas, Elena. Esta tierra es mía. Siempre lo ha sido. No, dijo Elena, su voz firme y fría ahora. Esta tierra pertenece a la familia, pertenece a los recuerdos, a la verdad, y voy a asegurarme de que todos lo sepan. Los labios de Marta se apretaron en una fina línea. Sus ojos se oscurecieron. Estás cometiendo un error, Elena. No sabes a lo que te enfrentas. Nunca lo has sabido. Elena se acercó con la mirada firme. Sé más de lo que crees. Sé lo del cuadro, sobre Arturo, sobre todo lo que has estado ocultando. Por primera vez la compostura de Marta se resquebrajó. Dio un paso atrás con el rostro pálido. ¿Qué quieres decir? Susurró. Nunca ibas a heredar la arboleda, ¿verdad? Elena presionó. Pensabas que podías ocultar la verdad a todo el mundo. Pero yo la he visto, he leído los diarios, sé de tu traición. La expresión de Marta cambió a una de incredulidad. ¿Crees que...? No, te equivocas. Tú no sabes nada. Eres igual que ella, ¿no? Eres igual que Inés, que vuelve para quitarme lo que es mío. Ya no, dijo Elena, con voz firme y definitiva. Esta arboleda, esta familia, pertenece a la verdad, y no dejaré que la destruyas. Marta guardó silencio durante un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Te arrepentirás de esto, Elena. Te arrepentirás de intentar derribar todo lo que he construido. Elena no se inmutó. Te arrepentirás de lo que has hecho, no solo a la tierra, sino a ti mismo. Los ojos de Marta parpadearon con algo, desesperación, miedo. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, con sus pasos resonando en la casa vacía. Elena la vio irse, con el corazón latiéndole con fuerza. Era el momento que había estado esperando. El reinado de Marta sobre esta tierra se estaba desmoronando. Y ahora, Elena se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Los días posteriores al enfrentamiento con Marta pasaron borrosos. La determinación de Elena nunca había sido tan clara. La tierra, la arboleda, el legado de su abuela, lo protegería todo. Nadie se lo quitaría, ni siquiera Marta, ni siquiera los promotores. Vería restaurada la verdad y, con ella, el futuro de la familia. Luis había regresado cuando el primer indicio de otoño tocaba los árboles. Se había marchado en silencio al día siguiente del incendio, dejando un frío espacio entre ellos. Pero ahora, con el fuego finalmente extinguido, la tierra aún cicatrizada pero viva, Luis había vuelto, su presencia tan firme y fuerte como siempre. ¿Has encontrado algo?, le preguntó Elena una tarde, con la voz llena de expectación, mientras estaban junto a la arboleda, contemplando la puesta de sol en el horizonte. Sacudió la cabeza, con los ojos oscuros de frustración. Nada concreto, pero hablé con algunos trabajadores. Vieron a alguien en la arboleda antes de que empezara el incendio. Alguien que llevaba una chaqueta oscura, pero no pudieron distinguir quién era. Nadie ha presentado pruebas sólidas todavía.
Ya no necesito pruebas, replicó Elena con tono firme. Sé quién lo hizo. Marta. Ella ha estado detrás de todo esto. Luis vaciló y se acercó un paso. Pero necesitamos algo más que sospechas, Elena. No puedes luchar contra esto tú sola, no sin pruebas. No estoy sola, dijo Elena, entrecerrando los ojos mientras se volvía hacia la arboleda. La tierra no está sola. Los árboles no están solos. Mi abuela no está sola. Y yo tampoco lo estaré. La estudió durante un momento, asimilando el peso de sus palabras. Luego asintió. ¿Qué quieres hacer? Cosecha, dijo con voz firme. Ya es hora. La cosecha era un asunto menor, pero parecía la más importante de la vida de Elena. Los trabajadores del pueblo se habían reunido y el aire bullía con la misma energía que siempre había rodeado a la cosecha. Celebración, expectación y una profunda y antigua conexión con la tierra. Había algo sagrado en ella, algo más profundo que la tierra y el sudor. Esta tierra siempre había dado y ahora era el momento de recibir algo a cambio. Elena y Luis se movían entre los trabajadores, recogiendo aceitunas con esmero. Los viejos árboles que habían resistido al fuego y al viento, a la sequía y a la lluvia, daban frutos más abundantes que hacía años. Sus ramas estaban repletas de aceitunas de un verde intenso y prometedor. Mientras Elena trabajaba, pensaba en las palabras de su abuela. El olivo nunca olvida. Y por primera vez desde que regresó a la finca, Elena comprendió lo que eso significaba realmente. Los árboles no eran solo plantas, eran la memoria de todo, del amor y de la traición, del tiempo y de la pérdida. Guardaban la verdad en sus raíces, y ahora con cada aceituna recogida, Elena sacaba esa verdad a la superficie. Cuando el trabajo terminó, la cosecha estaba apilada en cestas, con los frutos brillando a la luz del sol. Aquella tarde hubo fiesta, aunque más tranquila de lo habitual. Los aldeanos acudieron a ofrecer su ayuda, y mientras las últimas aceitunas se convertían en aceite, Elena permaneció de pie en el olivar, contemplando la tierra. Luis se unió a ella, su presencia como un ancla firme en las corrientes arremolinadas de sus pensamientos. «¿Es aquí, verdad?», preguntó en voz baja. Elena asintió. «Es solo el principio». El sol bajaba, proyectando largas sombras sobre el bosquecillo. La tierra estaba marcada, sí, pero también estaba viva. El fuego había llegado y la oscuridad había intentado consumirla, pero la arboleda había resistido. No había sido destruida. Había renacido. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Luis, rozando con su mano la de ella. Elena lo miró, con el corazón un poco más ligero de lo que había estado en días. «No sé qué pasará con Marta. No sé qué hará ahora. Pero sé que ya no tengo miedo». Luis sonrió, sus ojos cálidos y firmes. «Yo tampoco». Permanecieron de pie durante un largo momento, con el silencio entre ellos lleno de todo lo que se había dicho y lo que no se había dicho. La conexión entre ellos era ahora innegable, más fuerte que el dolor del pasado, más fuerte que el miedo al futuro. Aquella noche, Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con la primera botella de aceite de oliva de la cosecha ante ella. Brillaba en la penumbra, con un rico tono dorado que parecía prometer un nuevo comienzo. Marta no había regresado a la finca. Elena no estaba segura de lo que estaba planeando, pero sabía una cosa. Marta no podía quedarse con las tierras. No podía quedarse con la arboleda. No era suya, y Elena no iba a permitir que la destruyera. Buscó la carta que le había dejado su abuela, la que había iniciado todo este viaje, la que la había puesto en el camino hacia el descubrimiento de la verdad. Lentamente, la abrió de nuevo y leyó las últimas líneas. «Tú eres mi legado, Elena. La arboleda es tuya. La verdad es tuya. La tierra es nuestra. Y nadie nos la arrebatará. Te doy mi amor y mi confianza. Sé valiente. Y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Los ojos de Elena ardían de lágrimas no derramadas. No había comprendido todo el peso de aquellas palabras cuando las leyó por primera vez. Pero ahora lo entendía. No se trataba solo de la tierra. Se trataba de la familia, del honor y de la verdad. Se trataba de defender lo que era correcto, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Dejó la carta con cuidado y se volvió hacia el aceite de oliva que tenía delante. La cosecha había sido pequeña, pero rica en promesas. Y en esa promesa,
Elena encontró la fuerza para seguir adelante. Mañana se enfrentaría a Marta. Mañana se mantendría firme y se aseguraría de que se supiera la verdad. Pero por ahora se permitió un momento de paz. Los olivos le habían dado todo lo que tenían. Ahora le tocaba a ella devolverles el favor. El aire de la mañana era fresco, del tipo que hace que todo parezca nítido y claro. Elena estaba de pie en el borde del olivar, observando la salida del sol sobre las colinas, que proyectaba una luz dorada sobre la tierra. Los olivos se extendían ante ella, todavía marcados por el fuego, pero erguidos, con las ramas cargadas de la promesa de otra cosecha. La tierra, como su abuela, había resistido, había sobrevivido. Elena sabía que había llegado el momento. Marta seguía ausente, y su ausencia no era solo física. Era la ausencia de la verdad, del amor que ella nunca había comprendido o abrazado del todo. Elena la había dejado ir, sabiendo que algunas cosas no podían arreglarse, que algunas heridas debían sanar por sí solas. Pero no dejaría que la arboleda fuera otra víctima de la ambición de Marta. Ella había luchado por esta tierra y seguiría luchando por ella hasta el final. Se giró para ver a Luis, que se acercaba desde la casa, con las manos en los bolsillos y expresión pensativa pero decidida. Siempre había estado a su lado, incluso cuando la lucha parecía imposible. Ahora él era su fuerza, la constante a través de todos los cambios, la única persona que realmente entendía lo que significaba esta tierra. Elena, dijo suavemente mientras se acercaba. Es la hora. Ella asintió, sin apartar la mirada de la arboleda. Sí, ya es hora. Juntos se dirigieron al centro del bosque, donde estaba el árbol más viejo, lo que quedaba del árbol centinela. El fuego no se lo había llevado por completo. Había quedado marcado, pero seguía en pie, como testimonio de su resistencia. Se arrodillaron junto a él, con el suelo aún caliente por las últimas brasas del fuego, y empezaron a cavar, trabajando al unísono en silencio. No tardaron en descubrir lo que buscaban. Oculto bajo las raíces del árbol, enterrado bajo capas de tierra y tiempo. Una caja. Estaba desgastado, viejo, pero aún intacto. Elena sintió un escalofrío de expectación al abrirlo con cuidado. Dentro, envuelto en lino descolorido, estaba el cuadro, el que su abuela había pintado con Arturo, el que había estado escondido durante tantos años. Al verlo, a Elena se le apretó el pecho. La mujer del cuadro, su abuela, parecía joven y libre, con el rostro lleno de esperanza y amor. Y a su lado, Arturo, con un rostro lleno de pasión y determinación. Juntos habían creado algo hermoso, algo que había durado mucho más que su amor. La voz de Luis era tranquila mientras contemplaba el cuadro. Es perfecta, era perfecta. Elena asintió con el corazón encogido. Lo estaba. Tocó el lienzo, sus dedos trazaron el contorno del rostro de Inés, el amor y el dolor congelados en el tiempo. Este cuadro, como la arboleda, formaba parte de su herencia. Era la verdad, toda la verdad, oculta durante tanto tiempo. Pero ahora había llegado el momento de que el mundo la viera. Elena, dijo Luis rompiendo el silencio, esta arboleda, este lugar, esto es lo que ella quería, es lo que Arturo quería, y es por lo que tú has estado luchando. Lo has devuelto a la vida. Elena lo miró. El peso de sus palabras se asentó en su pecho. No podría haberlo hecho sin ti. Sonrió y le cogió la mano. Lo hemos hecho juntos. Permanecieron allí, uno junto al otro, observando cómo el sol se elevaba y arrojaba luz sobre la arboleda. Los árboles estaban dañados, sí, pero volverían a crecer. Y la tierra también. Y también la verdad. Elena sabía que aún quedaba trabajo por hacer. La batalla con Marta no había terminado, pero también sabía que por fin había encontrado su lugar, su propósito. Esta tierra, esta arboleda, sería su legado, y lo protegería con todo lo que tenía. Esa misma tarde, Elena estaba en la escalera de la casa mientras los aldeanos se reunían para la celebración. Era una reunión pequeña y humilde, pero llena de vida y esperanza. Se estaba sirviendo la primera botella de aceite de oliva luna de olivo, y el rico líquido dorado brillaba a la luz del sol. Elena, dijo Luis, acercándose a ella. Le tendió una botella de aceite, con una sonrisa en los labios. Para ti.
Cogió la botella y sus dedos rozaron los de él. Luna de olivo, murmuró, saboreando el nombre en sus labios. La luna de olivo, el sueño de mi abuela. Asintió con la cabeza. ¿Y el tuyo? Elena miró la arboleda, los árboles meciéndose suavemente con la brisa, la luz del sol filtrándose entre las hojas. La tierra volvía a estar viva. Había sufrido tanto, pero había resistido. Y ella también. Estoy preparada para lo que venga, dijo Elena, con una voz llena de fuerza tranquila. Luis sonrió y le cogió la mano. Sé que lo eres. Mientras el pueblo celebraba a su alrededor, Elena sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. La verdad había sido desenterrada, el legado reclamado. La tierra estaba en sus manos y nunca la abandonaría. Se volvió hacia Luis, con el corazón lleno del amor que durante tanto tiempo se había negado a sí misma, y por primera vez el futuro parecía brillante. Los árboles le habían dado su confianza. Ahora, ella les daría todo a cambio, y el olivar se mantendría en pie, como testimonio de resistencia, de amor y de la verdad que siempre había estado enterrada, esperando a resurgir.